Buenos días, hermanos. Un domingo más para estar en estos medios llevando la palabra del Señor, no olvidándonos que somos hijos de Dios, que estamos precisamente donde Él quiere que estemos. Y eso no nos impide, por supuesto, reunirnos alrededor de nuestras familias, donde quiera que usted esté, y sentarse, olvidarse de todo, quitar todos los distractores que pueda para poder participar una vez más de este mensaje, ahora que la iglesia se ha trasladado a los hogares, ahora que el templo ha quedado cerrado y que nosotros, la verdadera iglesia de Cristo, estemos reunidos en donde estamos. Así que les doy la bienvenida, me gozo de estar con ustedes nuevamente. Mi esposa y yo disfrutamos de esos momentos de poder saludarles, de poder enviarles un abrazo virtual, un saludo virtual, esperando que cuando ya nos reunamos físicamente podamos estar en unidad, podamos estar en el verdadero ambiente, porque estos momentos en donde hemos estado separados, pero juntos en el Espíritu, creo que nos deben servir para extrañar una sonrisa, un abrazo, un te amo, una palabra de aliento. Así que voy a dejar a mi esposa para que nos haga la oración inicial y luego empezaremos con el mensaje. Bienvenidos todos. Buenos días, hermanos, bendiciones. Qué privilegio poder llegar nuevamente hasta sus corazones, porque más que sus hogares queremos llegar a sus corazones y que puedan unirse con nosotros a este tiempo de búsqueda en familia, en unidad de espíritu. Yo solo voy a leer 4 versos del Salmo 121 y luego vamos a orar al Señor para darle gracias por esta nueva oportunidad. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el guardador de Israel. Usted y yo somos parte de ese Israel espiritual, de esa nación injertada por la gracia y los méritos de Jesucristo. Amén. Vamos a orar esta mañana. Recuerde la comisión que tenemos y la necesidad que tenemos también de orar e interceder por el gobierno. Eso tenemos que hacerlo a diario y en cada momento, cada situación que veamos que se pone un poco inestable, nuestra oración llega al cielo. Dios responde porque Él es nuestra ayuda. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, por tu favor inmerecido. Gracias por habernos hecho aceptos delante del Padre. Presentamos delante de ti, Señor, nuestra nación, esta nación que tú nos has asignado para interceder por ella, para clamar, Señor, por las autoridades, para que pueda haber de tu sabiduría, Señor, en esos corazones. Que cada uno de ellos, Señor, sea gobernado por un espíritu no contencioso, sino de armonía, de comunión. Para algunos parecerá imposible que eso se haga porque algunos no te conocen. Pero eso no importa, Señor. Tú eres más poderoso que cualquier espíritu y cualquier barrera que el ser humano pueda tener. Tú llegas a los corazones, como llegaste al nuestro cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Cuántas veces nos hablaste, nos dirigiste y nos libraste, sin saber nosotros quién nos dirigía y quién movía nuestros pasos. Intercedemos, Señor, por la juventud, por los niños, por la congregación en general, por la iglesia, Señor, a nivel nacional y mundial, para que cada uno de nosotros esté haciendo la labor que tú le asignaste, que no querramos hacer la misma labor que otros, sino la que tú nos hayas asignado. Te damos gracias porque nos has guardado en salud, en vigor y en fuerza y en unidad.
Gracias, Padre, por tus planes de bien, por tus propósitos para que nuestra vida tenga un sentido, Señor, valedero en esta tierra. Que sigamos siendo luz y que sigamos alumbrando y que los demás puedan seguir leyendo en nosotros que tú eres, Señor, que tú eres el grande, que tú eres el todopoderoso y que sigues, Señor, habitando en templos no hechos de manos, sino en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que esta semana que iniciamos sea una semana en donde anhelemos vivir para ti cada momento, cada instante. Que cada día, Señor, hayan menos distractores y más comunión. Amén. Para que de esa manera, Señor, podamos experimentar tu dirección y tu favor a nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta mañana, por las alabanzas que se van a entonar para honra y gloria de tu nombre. Que estos adoradores, Señor, que se han atrevido a pararse en la brecha, sean guardados, cubiertos de toda crítica, de toda murmuración y de todo juicio. Que ninguno de nosotros tome en menos lo que esta familia hace con la fuerza y el talento que tú le has dado. Que seamos unidos en el Espíritu y que podamos llegar hasta ti, Señor, a través de estas alabanzas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Muy buenos días tengan todos. Damos gracias a Dios por este privilegio de llevar estas alabanzas. Les pedimos a ustedes en sus hogares que nos acompañen, que abran su corazón y que demos gracias a Dios porque Él, en medio de todas sus bondades, nos tiene con bien en estos momentos. Así es que alabemos a Dios en esta mañana y que toda gloria y honra sean para Él. Bendiciones.
Esta mañana quiero compartir con ustedes, hermanos, quizá el último paso del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Yo estoy apasionado por lo que Dios nos ha estado enseñando desde que salimos, porque ahora voy a hablar en pronombre personal. Desde que salimos de Egipto, cruzamos el Mar Rojo y empezamos a caminar con ellos a través del desierto, a través de las estaciones que ellos tuvieron. Y si usted estuvo atento a cada mensaje, a cada estudio, se va a dar cuenta que en cada estación que ellos tuvieron es lo mismo que para nosotros. Y cómo fuimos, el Espíritu Santo, cómo nos fue dando luces de es lo mismo que nosotros hemos vivido o debiéramos haber vivido en nuestro caminar, en nuestra ruta hacia la meta del supremo llamamiento que dice Pablo, de llegar a la tierra de la leche y la miel. Yo espero que usted no esté cansado de estar escuchando lo mismo, sino al contrario, que su vida esté siendo enriquecida por cada enseñanza que hemos logrado tener desde que salimos de la esclavitud y nos encontramos frente a un mar rojo que no sabíamos cómo cruzarlo hasta que Dios hizo un milagro. Y luego llegamos a Mara, luego llegamos a Elim, luego subimos al desierto de Sin, le dimos la vuelta y llegamos al Sinaí. La semana antepasada estuvimos viendo que descansamos, figuradamente hablando, un poquito de tiempo en Cades Barnea, en donde algunos se acomodaron, se quedaron, otros fueron dando vueltas al desierto en ese mismo lugar, viendo desde lejos la tierra prometida, pero con el miedo de los gigantes que los espías habían dicho. Y ese temor los fue matando poco a poco. Luego vimos cómo 2 tribus y media, al ver los pastos, al ver la comodidad del lugar, decidieron quedarse ahí y no pasar a la tierra prometida. Figura de muchos de nosotros que nos conformamos con vivir a medias entre el desierto y la tierra de bendición. Vimos después, estudiamos cómo Moisés había muerto y le había dejado la estafeta a Josué. Ahora viene Josué, toma el mando, salen de Cades Barnea y llegan a la orilla del Jordán. Hoy nos toca entonces que sentarnos con ellos durante 3 días y ver lo que pasó, porque recordemos que la generación que está ahorita en la orilla del río Jordán no es la que salió de Egipto. Estos son los hijos de la generación que salió de Egipto y que por su rebeldía, por tanto problema de conducta, allá, por ejemplo, en el Sinaí, cuando adoraron al becerro de oro, que Dios tuvo que matar a muchos de ellos, luego con las pestes que mandó a través de la rebelión de Coré, cuánta gente se fue muriendo, eran miles los que iban muriendo en el camino, y ahora aproximadamente en todo esto ya no son los mismos que llegaron a Cades Barnea, sino un poco nada más. De todos los que salieron de Egipto, solamente 2 son testigos de todo lo que Moisés, su pastor, su siervo, el siervo de Dios, hizo a favor de ellos. Solo 2. Todos los demás han nacido en el desierto. Hace años Dios me regaló un mensaje con relación a ellos que le puse los hijos del desierto. Porque esta generación que vamos a estudiar ahorita, que está a la orilla del Jordán, es los hijos de todos los que fueron muriendo. Y ellos no habían visto las obras primeras de Dios allá en el Mar Rojo. Ellos no habían visto la llegada a Elim posiblemente. Ellos fueron naciendo paulatinamente mientras el pueblo iba caminando. Y eso es figura de nuestros hijos. Ahora nos toca hablar de nuestros descendientes, de la generación actual, de los muchachos y señoritas que están creciendo en nuestras iglesias
y que algunos padres lamentablemente les han permitido que se queden en Cades Barnea. Lamentablemente muchos padres, incluso lo voy a decir con la verdad y sin temor, muchos padres de mi congregación han permitido que sus hijos no sigan más allá. Han sido tan blandos, han sido tan complacientes con ellos, que no les han exigido que sigan más adelante, que no se queden en Cades Barnea, que más adelante hay una tierra prometida, hay un ministerio, hay algo brillante, ahí están las uvas, ahí están los frutos de lo que los espías habían llevado a los padres. Pero ellos no lo creyeron y quienes pagaron las consecuencias, algunos de ellos fueron sus hijos, que se quedaron en Cades Barnea. Se quedaron entre la mitad, entre el desierto y la tierra prometida. Es doloroso realmente ver cómo padres que dicen amar a sus hijos no los aman realmente, porque no les procuran el verdadero bien que dice la palabra. Tanta exhortación que hay en la Biblia, en las Escrituras, en los mensajes. Instruye al niño que ha nacido en el desierto, instrúyelo, repítele estas palabras. Repítele esto cuando andes, cuando camines, cuando te levantes, cuando te acuestes. Pero tristemente muchos de ustedes, padres, no lo han cumplido y van a tener que llorar cuando sus hijos empiecen a acomodarse en Cades Barnea sin atreverse a mojarse los pies en el río y sin querer tampoco regresar al desierto. Una vida de tibieza, una vida de mediocridad espiritual, una vida de fiestas, de satisfacciones personales. Es cierto, tienen que estudiar, yo no estoy en contra de eso, yo mismo a la edad que tengo sigo estudiando, pero nunca los estudios se van a sobreponer o van a superar mi deseo de estar con el Señor. Nunca las cosas materiales deben ser el fin de mi vida. El fin de mi vida es llegar a la tierra que Dios me ha prometido, una tierra de paz, una tierra en donde yo pueda realmente vivir a plenitud. Y entonces, lógicamente, Cades Barnea es un ejemplo de lo que muchos padres, tal vez por ignorancia o por no pelear por sus hijos o qué sé yo, se han vuelto complacientes y los han dejado a la mitad del camino. Sin embargo, me alegro mucho por aquellos padres que insisten, que aunque sus hijos no quieran, que aunque a sus hijos no les guste, insisten en llevarlos a la orilla del río Jordán, para que logren pasar, hacer de ellos hijos jóvenes, herederos de batallas, de victorias, llevarlos a la orilla y decirles, usted va a pasar al otro lado, usted no se puede quedar a medias. Porque fíjense qué ironía, cuando se trata de estudios no permiten que les pierdan un grado. Cuando se trata de la universidad, no permiten y hacen lo imposible para que se gradúen. Pero ¿por qué cuando se trata del reino de Dios no insisten en que se gradúen allá con Dios? Ve cómo la naturaleza humana siempre va a rechazar las bendiciones de Dios. Y hablo con usted, papá, con usted, mamá, que usted ha insistido en que sus hijos le saquen 10 en los estudios. Usted que ha insistido y se ha sacrificado, ha dejado de comer, de comprarse ropa, con tal de que sus hijos tengan todos sus útiles y tengan sus colegiaturas al día, con tal de que no le pierdan un grado. Pero no le importa que pierdan un grado en el caminar con Dios. No le importa que pierdan un grado en el ministerio que Dios les ha dado a sus hijos. Es más importante ver un título colgado en la pared que un corazón colgado en la voluntad de Dios. Es asombroso realmente. Es triste y lamentable que aún hoy mucho pueblo que se sienta en las sillas de la iglesia estén exactamente como los de Israel. No les importó morir en el desierto y dejar a sus hijos abandonados, dejarlos a la suerte, que sea Josué quien se encargue de ellos. Pero ellos no tuvieron el valor, el arrojo de seguir adelante, de creerle a Dios y de tomar a sus hijos de la mano y llevarlos y decirles, bueno, mi hijo, aquí está la tierra prometida, yo ya cumplí, ya viví, ahora te entrego en las manos de Josué,
No, sencillamente era más cómodo quedarse en Cades Barnea. Sin embargo, otros sí lo lograron. Otros padres sí impactaron sus vidas. Y estos jóvenes son los que ahora vamos a estudiar en este mensaje. Y dice la Biblia en Josué 3:2, y Josué se levantó muy de mañana, no a mediodía ni a media mañana, muy de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y llegaron al Jordán y acamparon ahí antes de cruzar. Aquí en estos versos hay bastantes perlas que podemos sacar. ¿Quién le enseñó a estos jóvenes a madrugar? ¿Quién le enseñó, quién motivó a esta juventud que nacieron en el desierto? Porque sus padres quedaron tirados, como dice la Biblia, muertos en el desierto. ¿Quién les enseñó esta disciplina? ¿Quién les enseñó a estos hijos del desierto a levantarse temprano y obedecer las instrucciones que no quisieron sus padres? Ellos sí las quisieron. Aquí es en donde hay una bipolaridad en la iglesia. Algunos hijos, a costa de enojar a sus papás, prefieren madrugar y correr a la iglesia, a limpiar sus instrumentos, a preparar micrófonos, a preparar sonido. Jóvenes que pudieron haberse quedado viendo sus películas, sus videos, sus juegos, sus celulares, deciden mejor dar la vuelta de sus casas, dejar a sus padres incluso y caminar hacia su herencia. Yo me quito el sombrero ante esa juventud y disfruto ver a los jóvenes de mi congregación, cómo corren, cómo van, cómo madrugan. Esos días de ensayo que sacrifican sus descansos, esos días de que a las 2, 3 de la tarde, con el calor de esas horas en este país, sacrifican sus placeres, que no son vulgares ni son carnales, sino propios de la juventud, con tal de afinar sus voces y preparar las listas para la alabanza del domingo. Respeto y admiro a esa juventud que realmente madruga muchas veces los domingos. A veces cuando hay eventos madrugan para ir a desarmar cables y bocinas para irnos a un hotel o a un lugar a servir a Dios y luego regresan a armarlo todo para que todo quede listo mientras los padres están cómodamente en Cades Barnea. Pero esta juventud de Josué dice que se levantaron muy de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y llegaron al Jordán y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de 3 días, esto lo señalé con colores aquí en mi lista, porque vamos a hablar de esos famosos 3 días. Y sucedió que al cabo de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Seguiréis al arca, no a Josué, no a los oficiales, no a los sacerdotes, seguiréis al arca, a la misma presencia de Dios. Estos jóvenes han sido enseñados a seguir las huellas de Dios, a seguir las huellas de Jesús. Han sido también enseñados en la palabra, en la obediencia, en los principios básicos de todo joven cristiano. Y ahora para ellos va a ser fácil seguir las huellas y donde les indiquen los adultos. Esa es la generación que yo quiero formar en mi congregación. Niños que hoy todavía están en la edad infantil, irles enseñando a esas niñas que nunca van a ser madres solteras, a esos niños que nunca van a ser padres dejando hijos abandonados. Ese es mi sueño, esa es nuestra visión con mi esposa. Instruir y enseñar a esa generación que ha nacido en el desierto de visión de fe, si se puede decir, en donde los padres no quisieron entrar a esa dimensión de fe, a esa dimensión en donde la lógica se antepone a la fe. Sin embargo, esta generación del desierto fueron enseñados, instruidos a madrugar con su líder y presentarse ante la presencia de Dios.
Ahora vamos a examinar, como a mí me gusta a veces, con el permiso del Señor, y vamos a verlos a todos en la orilla del río, porque llegaron precisamente cuando el río está crecido. No era un riachuelo al que ellos llegaron, era un río. Y vamos a ver esto. ¿Qué están haciendo los israelitas juntos con Josué acampados en la orilla del Jordán? ¿Por qué no lo cruzan y van a tomar Jericó? ¿En qué estarán pensando mientras las correntadas violentas del río les ponen los pelos de punta? Porque cualquiera pensará que es un río normal, no. En este momento, este río es caudaloso, este río es tormentoso, es un río que lleva fuerza, que va arrastrando troncos, que va arrastrando todo lo que encuentra a su paso, por la sencilla razón de que el monte Hermón, según la geografía, en este tiempo está derritiendo sus nieves y toda esa agua que derrite el monte Hermón va a aumentar el caudal del río. Entonces, quizá sea un momento de duda, de temor o de incertidumbre para los israelitas que están a la orilla del Jordán. ¿Era esto lo que esperaban encontrar antes de entrar a su tierra prometida tanto tiempo deseada? Y me surge una pregunta, ¿por qué Dios escoge este momento para llevarlos ahí? ¿Por qué no escogió un momento en que el río estaba en verano, cuando el río estaba suave, estaba pequeño? ¿Por qué Dios escoge a veces situaciones extremas para llevarnos a nosotros? ¿Por qué Dios escoge momentos de tensión familiar, de tensión matrimonial, de tensión financiera para pedirnos retos? ¿Por qué a todos nosotros Dios a veces permite que hayan momentos de un clímax extremo, no clímax extremo, para pedirnos que hagamos algo cuando no tenemos ni un centavo en la bolsa, cuando la refri está casi vacía, cuando ya no hay recursos y nos pide que hagamos un esfuerzo más, que pasemos el río, no porque está suave, sino precisamente en el momento y en el kairos de Dios? Entonces rompe toda lógica. Si lo vemos así con estos ojos que lo estamos estudiando, usted se va a dar cuenta que llegaron al río y se encontraron con un río de aguas turbulentas. El oleaje era tremendo, el ruido. Y ahora ellos, Josué, que es primera vez que va a tomar el mando y que va a dirigir a este pueblo, me imagino que queda estupefacto. Yo no esperaba esto. ¿Y ahora qué hago con este montón de gente, con estos jóvenes que nunca han visto un milagro de tal magnitud? ¿Qué voy a hacer con estos muchachos, con estas muchachas que están a mi cargo y los voy a pasar al otro lado con esta situación tan violenta que estamos viendo, con esta situación tan tempestuosa que tenemos enfrente? Si me permite y vemos esto desde la óptica humana, no es lógica. No es lógico que lleguemos al final, después de Cades Barnea, lleguemos al final de la tierra y ahora resulta que encontramos un gran problema. Las cosas con Dios, mis amados, no van a ser fáciles. Aparentemente vamos de problema en problema. Sí, aparentemente. Pero también en el ínterin, entre un problema y otro problema, hay un Elim, hay un Sinaí, hay un Cades Barnea. Como que Dios va calculando los espacios de descanso, de abundancia, los espacios de prosperidad. Voy a pensarlo de esta manera. Dios espera ver qué hacemos. Si nos quedamos en esos espacios o seguimos al siguiente nivel. Y eso ha pasado con la gente del desierto. Disculpe que insista, pero en el ínterin muchos de ellos se fueron quedando en esos espacios de comodidad, en esos espacios de que hubo abundancia. Si lo parangonamos en la época de nuestros tiempos, en los espacios de agosto, cuando todo está de vacaciones, ya nadie quiere regresar a la iglesia. Luego viene septiembre con los desfiles y esto y lo otro, ya nadie quiere regresar, nadie quiere ir al otro nivel. Luego llegamos al famoso fin de año, diciembre, las fiestas del centro comercial,
Ya nadie quiere llegar en enero a la iglesia. Eso le pasó a este pueblo. Como que Dios, yo creo que por eso es que esos espacios de abundancia cada vez se hacen más cortos, hasta que aprendamos esos espacios de abundancia, de prosperidad, de descanso, en donde están las 70 palmeras, en donde están las 12 fuentes de Elim. No voy a dejar que esto me detenga. Está bonito, está precioso, está sabroso, la playa está bonita, sí, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Tengo que regresar al culto, tengo que regresar a la iglesia, tengo que regresar a la presencia de Dios, tengo que regresar a mi lectura bíblica, tengo que regresar a mi intimidad con Dios. Así que cuando los hijos de Israel llegaron al río Jordán, la frontera con la tierra prometida era abril, según los estudiosos. Época de cosecha. Recuerde que allá en Cades Barnea, unos kilómetros atrás, todo estaba verde. Eso nos enseña que el río Jordán estaba desbordado. Y en ese oasis, hasta ese oasis llegaban las aguas del Jordán. Eran 2 o 3 kilómetros de tierra fértil, bañadas por el río. Entonces, cuando ellos pasan ahí y llegan a la orilla, se encuentran el verdadero panorama. No sencillamente un oasis, era el río desbordado. Porque en este momento toda la nieve derretida de allá del monte Horeb, del monte Hermón, estaba llenando de agua el río. Y ahora es mucho más ancho que en el tiempo de sequía. Así que no era lógico que esta fuera la mejor época para cruzar el río. No es lógico para nosotros. ¿Cómo es que Dios nos trae, después de tanto caminar en el desierto, a un río tan caudaloso como este? Vamos a ver por qué. Jesús dijo: las cosas que yo hago ahora no las entiendes, pero las entenderás después. Todo tiene una explicación. El secreto está en buscarla. El secreto está, dice la Biblia, honra es de Dios esconder un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Y eso es lo que el Señor nos invita cada mañana, a mi esposa y a mí, y a cientos de pastores, escudriñar en el silencio de la madrugada, en el silencio de los ambientes, cuando los vecinos están durmiendo, están descansando, nosotros estamos trabajando, escudriñando, escarbando esa tierra preciosa de la Escritura para encontrar, Señor, ¿por qué los llevaste ahí, en ese momento? ¿Qué estarán pensando esos muchachos que nunca habían visto un río de esa manera? Ellos nunca habían presenciado, voy a decirlo de esta forma, un estorbo para pasar al otro lado. Pero hay algo de confianza. Saben que su líder los va a sacar adelante. Ellos nunca han visto un portento y un milagro. Sus hijos nunca han visto algo como Dios, en el momento menos oportuno, ha llegado, tocan la puerta y le llevan un canasto de verduras, le llevan una ofrenda. Ellos no, porque están jugando. Es usted quien lo ha visto. Pero ahora les toca a ellos, les va a tocar a ellos que presenciar sus propios milagros. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Estos niños que ahora tienen 20 años, eso dice la Biblia, esta generación de 20 años, está con Josué. Josué no tiene experiencia humanamente hablando. Sin embargo, esta juventud está confiando en lo que su líder les diga. ¿Dónde aprendieron eso? Lo que no aprendieron sus padres, a obedecer a sus líderes. ¿Dónde aprendieron esta juventud? Realmente me maravilla cómo muchos padres, a pesar de tanta enseñanza, no han aprendido a sujetarse, no han aprendido a ser obedientes, no han aprendido a rendir sus gustos, sus placeres, con tal de darles un buen ejemplo a sus hijos. Se me hace que por eso Dios tuvo que matarlos en el desierto. No eran una buena influencia para sus hijos. Y Dios tenía que cumplir su promesa a Abraham. Y después yo los llevaré a una tierra. Esta tierra, le había dicho a Abraham 400, 500 años atrás, esta tierra será para tus descendientes. Dios lo dijo y Dios lo iba a hacer. Y ahorita está a punto de hacerlo. Solo que tiene que enseñarles algo.
Las cosas de Dios, hermanos, jóvenes, ustedes que me están viendo, señoritas, no es solamente de pintarse las uñas, no es solamente de depilarse. Las cosas de Dios requieren sacrificio, requieren disciplina, requieren obediencia, aún a costa a veces de dejar a sus padres. Eso fue lo que dijo Jesús. Si tú amas más a tus padres, tu casa, tus bienes y todo más que a mí, no eres digno de mí. Aquí es en donde las cosas se ponen difíciles, no solamente para la juventud del desierto, sino para ustedes que me están observando, si es que están viendo el servicio del domingo, que de eso se trata en este momento. Y durante 3 días los hijos de Israel se sentaron a contemplar esta situación. Pudieron verlo, oírlo, sentirlo y gustarlo. Trate de ver con su mente fotográfica o imaginativa lo que yo estoy viendo en la orilla del Jordán. Casi 2 millones de jóvenes. 2 millones de jóvenes parados, algunos sentados, otros en ese monte, viendo hacia abajo esas aguas tormentosas arrastrando, repito, troncos, piedras, lodo. Era un ruido terrible el que ellos oyeran. Eran unas olas que, aunque no eran del tamaño del mar, eran olas que infundían miedo. Cualquiera que se tirara ahí iba a ser arrastrado por las corrientes de ese río. Y ahí están ellos 3 días, junto con su líder, esperando ver qué hacían, dónde iban a pasar, cómo iban a pasar. Tuvieron 3 días para dejar que la realidad de este último desafío gigantesco los envolviera mientras consideraban cómo Dios llevaría a cabo este primer paso. Conducir a 2 millones de personas para que cruzaran esta trampa mortal. Este es el misterio. Aquí hay un misterio encerrado. 3 días puede convertirse en 3 semanas o 3 meses o 3 años. En el caso de Jesús fueron 3 días para resucitar. Para Pedro fueron 3 días de dolor y angustia. Para usted y para mí pueden ser 3, pero 3 que 3 espantosos días de espera, 3 espantosos años sin recibir salario, sin poder salir de deudas. Ya que iba a salir, le surge una enfermedad y otra vez el río Jordán. 3 semanas, 3 años. Todos tendremos en algún momento, mis amados, una prueba de fe de 3 largos momentos. Esa es la realidad. Yo no les puedo mentir. Yo no soy un pastor o un predicador de que usted se convierte a Cristo y todo va a estar bonito. No, ahí empiezan los problemas. Pero no son problemas irresolubles, son problemas del alma. Porque esta juventud no está renegando. Esta juventud, mis amados, como nuestros jóvenes de la iglesia y muchos más donde quiera que se congreguen, son jóvenes que no le temen al peligro. Son jóvenes que no tienen miedo de dejar sus placeres, de dejar incluso sus deleites juveniles con tal de obedecer a su líder. Me quito el sombrero ante esta juventud del desierto y de los que me están viendo, de mi congregación. Jóvenes valerosos, jóvenes valientes, que han obedecido las instrucciones de no vestirse como los del mundo, que posiblemente ven un pantalón de esos rotos y sucios y desaliñados y quisieran ponérselos, pero han pensado, no, me han enseñado que esto no es para mí. Señoritas que han visto minifaldas posiblemente, que han visto modas del mundo enseñando el ombligo, haciéndose tatuajes y toda la cosa, coqueteando con el pecado y que eso atrae, pero han tomado una decisión. No, esto no fue lo que me han enseñado. Estoy a la orilla del río, tengo que pasar más allá, tengo que ser diferente, tengo que luchar, tengo que demostrarme a mí mismo, no a nadie más, a mí mismo, que puedo ser diferente. Que en mi universidad vean que soy diferente, en el colegio, en la cuadra donde vivo. Que mi familia misma pueda ver que no soy de la masa, que soy de un linaje diferente, que soy linaje escogido. Eso es lo que estoy viendo aquí.
jóvenes que en silencio, ¿qué hubieran hecho sus padres? Lo primero que hacen es murmurar contra Josué. Y a esto nos trajiste, Josué, y mejor hubiéramos estado allá con Moisés. Y, bueno, no me imagino, o me imagino todo lo que le hubieran dicho a Josué. Bendigo a Dios, ahora bendigo a Dios, que no es Moisés quien está aquí, porque a Moisés, capaz, la gente lo tiran al río y se quedan ellos ahí. Así eran los del desierto. Por eso, mire, Dios tuvo que cortarlos. Y ahora tenemos a una generación silenciosa, una generación que no reclama, que no murmura, que no critica, que no cuestiona, que sencillamente dicen, bueno, si eso es lo que me enseñan aquí, eso voy a vivir. Me alegro de eso, me gozo. Este domingo es un día de alegría por la palabra que estamos escuchando. Este mensaje es un canto a la victoria, un canto de alegría a la conducta humana. Asombra ver a esta juventud a la orilla del río sin proferir una sola palabra, sino esperando pacientemente que su líder reciba la orden. Ellos posiblemente estarán pensando qué va a hacer Josué para pasarnos adelante. Y eso es lo que aprendimos la semana pasada. ¿Qué va a hacer Jesús para sacarnos de esto? No yo, ni mi jefe, ni mi empresa, ni mi salario, no. ¿Qué va a hacer Jesús? Esa es la incógnita. ¿Qué va a hacer Jesús? Como pastor tengo que confesarles y decirles, ¿qué va a hacer Jesús en mayo si es que ya no hay cuarentena? ¿Será que voy a seguir predicando? ¿Será que me van a seguir invitando? ¿Qué va a hacer Jesús conmigo? Hay expectativa y eso es lo que yo veo en nuestra juventud, en esos jóvenes valientes que están posiblemente pensando que no va a haber trabajo, pero ellos saben que Jesús va a hacer algo. Ellos están viendo lo tormentoso del futuro que pintan todos, que el desempleo, que no va a haber salario, que hay que levantar la economía. Ellos no están enfocados en eso. Ellos están enfocados a ver qué va a hacer Jesús. Y esa es la juventud que tenemos aquí. Así que ellos siempre habían deseado, esta generación de jóvenes nacidos en el desierto, conocían la historia del Mar Rojo. No eran ignorantes, eran universitarios, conocían la historia, conocían todo lo que sus padres habían vivido. Incluso habían escuchado, habían siempre soñado cómo había sido la historia cuando sus padres le contaron. ¿Cómo fue tu salida de Egipto? Pues fíjate, hijo, que llegamos a la orilla del Mar Rojo y tuvimos miedo, gritamos y nuestro pastor Moisés clamó a Dios y hubieras visto ese milagro que hizo cuando abrió el Mar Rojo, el agua a un lado y al otro lado y nosotros pasamos en seco. ¿Se imaginan el asombro de esta juventud cuando oían esas historias, como nuestros niños que oyen historias? Papi, ¿y tú cómo te casaste con mi mami? Y a veces da miedo responder esa pregunta. Mami, yo cuando nací, ¿cuánto tiempo tenías de casada con mi papi? Son historias que ellos quieren conocer. Estos jóvenes querían conocer cómo fue el cruce del Mar Rojo. Así que ellos posiblemente siempre habían deseado haber estado allá. Son esas frases que decimos sin pensar. ¿Cuántos de estos jóvenes debieron haber pensado, me hubiera gustado ver ese milagro? Sin saber que para nosotros también va a haber un milagro personal que no será como el Mar Rojo, pero sí será como el paso por el río Jordán. Nosotros, los Berché, ustedes, donde están en sus casas, donde quiera que esté en su país, detuvo su Mar Rojo. Pero ahora le falta que sus hijos tengan su cruce por el río Jordán. Y ahí es en donde está enfocado este mensaje. Porque ahora eran sus pies los que estaban al borde del agua, los pies de sus jóvenes. Todo lo que han escuchado de otras personas hoy se vuelve realidad para ellos, para sus hijos, para sus nietos. A esta generación de jóvenes se le demanda que su fe creyera lo imposible. Eran aguas profundas y embravecidas las que tenían delante y la idea de tratar de cruzarlas con vida los asustaba a muerte. Aquel deseo, me hubiera gustado estar allá en el Mar Rojo, ahora se está cumpliendo, solo que en el río Jordán.
Sus padres les habían contado cómo Dios había abierto el Mar Rojo, pero ahora ellos tienen, escúcheme bien, aquí está el asunto, que muchos de sus hijos no van a tener esa oportunidad porque usted no los ha dejado. Los ha mimado tanto que los dejó en Cades Barnea, porque todos aquellos que decidieron seguir la instrucción de su líder, de Jesús, de cruzar al otro lado, tienen, escúcheme bien, tienen que tener su propia experiencia de ver el poder de Dios obrando en sus propias vidas. Cuando usted ya no esté ahí, mi querida hermana, para cocinarles sus deseos, para satisfacer sus conductas, sus placeres, sus deportes, y usted ya no esté y ellos estén solos, van a tener o cruzar su río Jordán o quedarse en Cades Barnea, en un evangelio tibio, mediocre, sin experiencias enriquecedoras. Así que muchas veces es lo que pasa con nosotros. Nosotros como adultos tuvimos que cruzar un puente, tuvimos que cruzar un Mar Rojo. Y ustedes adultos tuvieron que pasar su propio Mar Rojo. No sean ingratos de dejar que sus hijos no lleguen a la orilla del Jordán y hereden las promesas de Dios que Dios les ha hecho a ustedes y a ellos también. No podemos evitar que nuestros hijos tengan su propia experiencia en sus vidas. Josué tenía que enseñarles lo que había aprendido 40 años atrás, que confiaran en el mismo Dios que él, cuando era joven, había conocido. Recordemos que Josué salió con Moisés de Egipto, estuvo en el Sinaí, estuvo escuchando la voz de Dios, solo que a cierta distancia. Él estuvo aprendiendo de Moisés y ahora le toca que enseñarle a los jóvenes. Estad quietos y veréis la salvación de Jehová. Aquellas palabras que escuchó allá en la orilla del Mar Rojo, ahora se las está repitiendo posiblemente a esta juventud que creció con él. Es posible que usted ha estado parado en la playa de su vida y se ha preguntado cómo se supone que llegará al otro lado. Es probable que se encuentre ahí en este minuto y que sienta más temor con cada día que pasa, que entrecierre los ojos para penetrar el lugar donde debe ir, que tiembla de miedo ante la idea de lo que necesitará. Es posible que en este mismo momento, mis queridos, se estará preguntando qué hará cuando salgamos nuevamente a enfrentar los avatares de la vida, si tendremos lo que siempre hemos deseado o qué sucederá. No tenga miedo de confesarlo. Estamos a la orilla del río, a punto de pasar al otro lado. Porque una cosa es que nos cuenten lo que sucedió hace 40 años, pero otra es vivirlo hoy. Una cosa es que nosotros, como pastores, le contemos qué sentimos cuando dejamos Guatemala, tomamos nuestros bártulos y mi esposa tuvo la visión traumatizante que Dios le dijo, este puente se rompe para ti. No es lo mismo contarlo a que usted lo viva. Ese puente que le ha servido para mantenerse a flote, ese puente que sirve, que pueden ser el sueldo, el dinero, una ayuda del exterior, una ofrenda, se va a tener que romper y llegar a esa orilla del río Jordán. Y sus hijos van a tener que llegar. Y dependiendo de lo que usted les enseñe hoy, ellos o se quedan en Cades Barnea, en la tibieza, en la mediocridad, en el miedo de pasar, o en la orilla del río Jordán, esperando a ver qué va a hacer Jesús, qué va a hacer su líder. Porque una cosa es que nos cuenten lo que sucedió, pero otra cosa es vivirlo nosotros mismos. Una cosa es que lo hayan vivido nuestros padres, pero es muy diferente que lo vivan nuestros hijos. Esa frase de que a mi hijo no le va a suceder, lo tengo entre comillas. Tengamos cuidado, sí les va a suceder, mis amados. Cuando su hijo se case tendrá que vivir su propio río Jordán y usted no se lo podrá evitar. Cuando su hija se enamore tendrá que llorar a la orilla de su fe y usted solo podrá consolarla. Esas son las cosas que a veces ustedes, por complacientes, le quieren evitar a sus hijos. Y quienes van a perder son ambos, ustedes y sus hijos. Yo quisiera creer que después de este paréntesis en el que hemos estado en la intimidad de nuestros hogares, usted recapacite y que cuando regresemos le diga a sus hijos, bueno, hijos, a servir al Señor.
Vayan al encuentro de su río Jordán. Sacrifiquen un poco de tiempo, levántense de madrugada como dice el texto, que Josué y esa generación se levantaron de madrugada. A madrugar todos y váyanse a la iglesia. Nosotros, su papá y yo, llegamos después. Ustedes vayan y sirvan y ganen su tierra y conquisten esos gigantes. Eso quisiera yo para ustedes y eso quisiera de ustedes también. Porque cuanto más profunda las aguas, mayor la oportunidad de ver el poder sobrenatural de Dios. Cuanto más furiosos los rápidos, mayor la celebración cuando Él haga un milagro que los ayude a lograr lo inimaginable. No es lo mismo que sus papás les compren los zapatos a que sus hijos oren por esos zapatos. No es lo mismo que usted, mamá, se sacrifique dejando de comprar su ropa, dejando de comprar comida para pagar la colegiatura, a que sus hijos doblen rodillas y que ellos mismos crucen su río Jordán, que desarrollen su fe, porque usted no siempre va a estar con ellos. Moisés no está en este momento. Era un gigante de la fe, pero ya murió. Ahora le toca a Josué. Y esta juventud lo entendió muy bien. Cuando se enfrenta a la enormidad de un desafío imposible, quiere decir que Dios está detrás de algo aún más increíble de lo que puede imaginar, y Él le puede pedir que siga adelante con fe, aunque parezca imposible. Algo va a suceder cuando llegue el momento de abrir el paso en medio del tormentoso río de la duda. En algún momento de este relato, con asombro estos jóvenes empezaron a ver que el río empezó a bajar su caudal de agua. Recuerde, 3 días han estado viendo esas aguas tumultuosas, pero de repente, sin darse cuenta, uno de ellos pudo haber gritado: está bajando el río, algo está pasando. No es que haya calor, no es que haya un cambio atmosférico, no. Sencillamente el río empezó a bajar su caudal. Ya no era el tormentoso río Jordán con sus aguas embravecidas, sino un pequeño riachuelo que fue perdiendo fuerza a medida que pasaba el tiempo, hasta que, sin saber cómo, el lecho del río estaba ahí, a la vista, para que pasaran en seco. 3 días pensando en cómo iban a pasar, y de pronto, las aguas se secaron. ¿Cómo pasó? Ese es precisamente los milagros que Dios quiere mostrarle a sus hijos. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo voy a conseguir ese trabajo? ¿Cómo voy a terminar mis estudios? Entonces aquí viene la voz experimentada de los padres o de Josué. Algo va a hacer Dios. Porque lamentablemente solo Josué y Caleb saben lo que Dios va a hacer. Solo 2, hermanos, solo 2. Con 2 familias que salgan adelante. Con ustedes 2, papá y mamá, que le digan a sus hijos: algo va a hacer Dios, hijo. Aquí tengo dinero, aquí tengo el sueldo, aquí tengo esto, pero también tengo deudas que pagar. Y prefiero que tú cruces tu propio río Jordán. Te vas a casar, prepara todo, yo puedo dártelo, pero va a tener mejor sabor si tú cruzas tu propio río. Si tú ves cómo Dios seca esas aguas tormentosas de duda y te empieza a mostrar cómo el río se va secando poco a poco, hasta que, dice la Biblia, el río se secó, las aguas de ahí arriba se detuvieron. ¿Cómo? No lo sabemos. Esa es la risa que da cuando mi esposa y yo vemos milagros. Cuando ella posiblemente ha mencionado que le gustaría comer esto, tocan la puerta y aparece precisamente lo que ella en secreto o en un susurro pudo expresar. En eso estaba pensando, eso le pedí al Señor. Y eso es lo que sus hijos tienen que ver. Pero para eso se tienen que mojar sus propios pies, para poder pasar ellos mismos en su propio río Jordán. Conozco a una señorita de nuestra congregación que se hacía la misma pregunta cuando se graduó de la universidad. Su mami había muerto y estaba sola, y se apoyó en la fe de mi esposa. ¿En dónde iba a trabajar de lo que había estudiado? El río de las plazas estaba lleno y a rebosar de médicos. No había posibilidad de conseguir una plaza para ella. Mi esposa le dio un consejo. Anda al centro de salud más cercano a tu casa y ofrece tus servicios sin pedir salario.
¿Es lógico? Me pregunta usted, papá, que ha invertido tanto en la universidad, en el colegio, y ahora le dice a su hijo, ¿sabes qué, hijo? Anda a trabajar de gratis. ¿Le parece lógico? No era lógico lo que Dios estaba haciendo, llevarlos a la orilla de un río que amenazaba con ahogarlos. ¿Cómo lo vamos a cruzar? La lógica de Dios, hermanos, no es la lógica del hombre. Es aquí en donde sus hijos tienen que aprender sus propias lecciones. Si usted se hace a un lado, pero si usted se interpone, sus hijos jamás van a saborear esas uvas, esos milagros, como esta señorita que todos conocemos. Y le voy a seguir contando su experiencia. Mi esposa le dijo, anda y ofrece tus servicios sin cobrar salario, no pidas sueldo, solo anda y empieza a sembrar el conocimiento que Dios te dio en la universidad. Solo mójate los pies un poquito y el Señor hará el milagro de partir tu río Jordán para que pases al otro lado. Esta muchacha que creció en el desierto de visión de fe, así lo hizo. Al poco tiempo, quizá cuando menos lo esperaba, el río se secó y ella logró pasar en seco. Hoy es directora de alguna área de ese centro con su plaza y su puesto asegurado. Se trata de Wendy. Un ejemplo de fe, de obediencia, de valor, de arrojo, de garra. No era lógico ir a trabajar de gratis, habiéndose graduado de médico. No era lógico. Y no era lógico que Dios los llevara a ese río. Pero están al otro lado de la abundancia. Esta niña, esta muchacha estaba al otro lado de la abundancia. Pero necesitó un Josué, una Josué que le dijera, anda, yo conozco a Dios, algo va a hacer Jesús, algo va a suceder en ese ambiente, solo anda y ofrécete gratis. Si no te contratan, mi querido, busca, ofrece tus servicios. No tengas miedo, cruza el río. No va a ser lógico para tu papá. Yo no te pagué la universidad para eso. Como dijo un muchacho que tristemente lo escuché y dijo, este trabajo no es para mí. ¿Cuál es tu trabajo para ti entonces? ¿Cuál es tu ministerio para ti? ¿Cuál es tu posición para ti? Vea cómo despreciamos las bendiciones de Dios y luego nos quedamos en Cades Barnea culpando a Dios. Esta juventud del desierto cruzó en seco y luego tenemos las historias que más adelante algún día vamos a seguir estudiando. Pero esto quiero que impacte su vida, papá, mamá. Josué y Caleb fueron los vencedores. Ustedes van a ser los vencedores cuando vean a sus hijos superándolos en fe. Cuando ustedes sean ancianos y sus hijos lleguen cada domingo con sus nietos, no para que usted le cocine, sino decirle, mami, trajimos almuerzo para ustedes. Aquí estamos con tus hijos, con tus nietos, celebrando tu vida, celebrando la enseñanza que nos diste cuando cruzamos nuestro río Jordán. Pero qué triste que van a haber muchos de ustedes que van a tener que seguir cocinando, ya viejita, con sus manos temblando, con el papá arrastrando los pies, dándole de comer a aquellos hijos que ustedes mismos no permitieron que cruzaran su propio río. No tengan pena, mis hermanos. Hoy el río parece estar turbulento y anegado de aguas tormentosas. Pero así como los jóvenes del desierto vieron con sus propios ojos el milagro en sus vidas, así ustedes verán cómo, sin saber cómo, Dios hará que logren pasar al otro lado de sus dudas y verán la salvación de Jehová. Solo fueron 3 días. Solo fueron 3 días. ¿De qué longitud? No lo sé. ¿De qué dimensión? No lo sé. Pero yo también he tenido mis propios 3 días. Mis hijos han tenido sus propios 3 días. Mi esposa ha tenido sus 3 días, sus 3 meses, sus 3 años. Pero como siempre se canta en la iglesia, vamos a cantar el himno de victoria. Y no quiero ser cruel, pero tengo que ser pragmático y consciente. Muchos de sus hijos van a cantar el canto de la derrota.
porque usted no los permitió llegar al río Jordán, a mojarse los pies, a luchar, a conquistar sus gigantes. Pero otros, bendito Dios, estoy viendo con mis ojos, otros han logrado desprenderse de la tutela de su mami, de sus miedos, de sus temores y decirle, mami, yo lo voy a hacer. Voy a confiar en el Dios que me trajo hasta aquí. Y ahí está otro jovencito trabajando y estamos viendo cómo Dios le ha ido abriendo el milagro de su río Jordán. Estoy seguro que cuando todo esto pase, la empresa lo va a valorar como uno de los tesoros laborales de la empresa, porque se atrevió a mojarse los pies a la orilla de ese río, de la duda, de la desconfianza, del temor. Y eso es el mensaje de este episodio. 3 días esperando a ver qué hacía Josué. Y Josué no los defraudó, humanamente hablando. 3 días esperando un milagro y Jesús no los va a defraudar. Pero usted, papi y mami, Josué y Caleb tienen que dejarlos. Anda con tu Dios y pídele lo que necesitas. Yo ya no puedo hacer más. Vamos a orar, mis queridos. Y yo le invito para que en este momento, quizás si quiere, si puede, tómese las manos, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Oremos. Muy bien, hermanos. Hemos escuchado esta palabra de exhortación. No la desechemos. No la despreciemos y tampoco pensemos que no era para nosotros. Cuando Dios habla, escoge corazones que están dispuestos y el corazón lo disponemos nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por el regalo de tu palabra. Nuevamente, Señor, hablas a nuestra vida verdades profundas, verdades eternas. Danos la gracia, la sabiduría y la humildad para poder, Señor, atesorar tu palabra, guardarla en el corazón para no ser hacedores olvidadizos, oidores olvidadizos, sino hacedores. Que tu palabra sea nuestro norte, que tu palabra, Señor, sea lo que dirija a nuestra vida y la vida de nuestra casa. Danos la gracia, Señor, para aceptar cuando tu palabra poda, cuando tu palabra, Señor, endereza, y la gratitud para saber que si te ocupas de nosotros es porque eres Padre y porque nos amas y para ti somos valiosos. Gracias, Padre, por permitirnos el privilegio de ser amados, instruidos, corregidos y abonados con tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor siga bendiciendo sus vidas y con la ayuda de Dios nos vemos el martes. Adiós.